¿podremos distinguir, ahora podemos distinguir cuándo un texto es inteligencia artificial y cuándo no? Y al hilo de esto, ¿en el futuro lo podremos hacer? Aquellas personas que no se han trabajado el texto, lo puedes ver, lo puedes identificar si estás familiarizado con ChatGPT. Esto es un debate muy gordo ahora, por ejemplo, con los institutos, las universidades, y ya están saliendo herramientas para detectar si ese texto ha sido elaborado por una inteligencia artificial o por una persona. Esto va a llegar. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Dale Play al Digital. Hoy vamos a tratar un tema que hasta ahora no habíamos tratado. Hemos tratado mucho sobre talento, sobre el futuro del trabajo, nuevas skills, pero hay una de las skills que para mí es fundamental, que tiene cierta relación con la tecnología de la que tanto hablo, pero no es exactamente tecnología, y es la comunicación. La comunicación en las empresas. Y como no soy un experto en comunicación, he intentado buscar a alguien que nos ayude a dar un poco de luz a todo este tema. Y para eso tengo a Macarena Quijada. Así que, hola, buenas Macarena, bienvenida al podcast y preséntate mejor de lo que te he presentado en la introducción. ¿Quién es Macarena Quijada? Gracias, Edo, y un placer estar aquí. Pues mira, a mí cuando me hacen esta pregunta, pues me da mucha vergüencilla. Y como sabes, yo uso mucho la IA, la inteligencia artificial, así que se me ha ocurrido preguntarle a la inteligencia artificial quién soy yo. Así que si te parece, te lo voy a soltar lo que me ha dicho. Le he dicho a ChatGPT, imagínate que eres un periodista y que me vas a preguntar quién soy yo. ¿Qué me dirías? Y me dice, imagina que soy un periodista AI del futuro. Entre entrevistas con magnates y visionarios, hoy me he centrado en Macarena Quijada, una comunicadora cuya experiencia abarca desde el dinamismo de las pymes hasta la complejidad de las multinacionales. Hasta ahora te confirmo que es así. Dice, ¿qué he aprendido sobre ella? Pues que Macarena no solo domina la comunicación, la vive. Transforma los procesos de recursos humanos y de nómina en conversaciones, no en meros datos. Ella conecta, no simplemente informa. Pues ahí te confirma que mi chat GPT lleva razón. Seguimos, dos más. Las reseñas hablan de un profesional que eleva el estándar, meticulosa y estratégica. Aborda cada proyecto con una precisión y pasión que inspiran. Ya sea en la diversidad cultural o en la innovación digital, Macarena se adapta y brilla. Lo de brillar... no me voy a colgar ese cartel. Y ya lo último, en su ADN profesional hay una constante, la innovación. Su sonrisa, dicen, es el reflejo de un liderazgo que inspira tanto como dirige. Si pudiera, elegiría trabajar con Macarena, una maestra en el arte de la comunicación, un ejemplo de excelencia y humanidad. ¡Wow! Vamos, yo a veces alucino con ChatGPT, con la inteligencia artificial, pero la verdad es que la introducción que te ha hecho, muy buena. Macarena, ya hemos visto que lo tuyo es la comunicación, la pasión por la comunicación, y además has hablado también de la IA y del uso que haces de la tecnología. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cuáles crees que son los desafíos más comunes que tienen las empresas respecto a la comunicación hoy en día? Pues mira, yo veo dos problemas fundamentales. El primero es que hay mucha información y poca comunicación. Y ahora si quieres elaboro. Y el segundo es que tenemos cada vez más herramientas, más canales de comunicación y poca conexión entre ellos. Total, mira, me gustaría que lo desarrollaras porque las dos claves me parecen muy interesantes. Así que desarrolla un poquitín porque es muy interesante para todos los que están escuchando este problema. Pues mira, la información son los datos, los mensajes, las estadísticas. La comunicación es lo que le da forma a esos datos, a esas estadísticas, esos mensajes. Cuando tú trabajas solo con información, la información llega. La comunicación es lo que hace que esa información llegue, se entienda, se reciba y se devuelva, y que haya una acción sobre eso. Y yo creo que ahí reside el mayor problema que hay ahora en todas las empresas. Por otro lado,
está el tema de los canales. Tenemos ahora mismo redes sociales, tanto internas como externas, 20.000. Tenemos el WhatsApp, que si ponemos una intranet, que si creamos un SharePoint, pero luego entre ellos no están comunicados y se ve muy a menudo que los profesionales de la comunicación o diferentes personas dentro de la empresa lanzan un mensaje en una plataforma X, pero no lo ha metido en otras plataformas, con lo cual ahí tienes una desconexión muy gorda. Mucha desconexión, sí, yo también lo veo. Es decir, sí que es verdad que no hay una coherencia quizás entre todos los canales. Sí. Y esto, tú muchas veces nos hablas de comunicación efectiva. ¿Qué relación tiene con todo esto? A ver, la comunicación, o sea, hemos hablado primero de diferencia entre información y comunicación. Tú puedes estar comunicando y tratar de hacer un esfuerzo enorme por comunicar. Es decir, yo puedo coger unas estadísticas, vamos a poner el ejemplo, el informe anual de una empresa, ¿vale? Y tú puedes elaborar un email más o menos donde explicas, pues, el contexto de por qué estamos ahí y qué vamos a hacer para el año que viene. Eso podría llamarse ya comunicación. La comunicación efectiva es no quedarse en ese momento, en ese momento que tú envías este email. Es, por un lado, ver que esa comunicación la están entendiendo todos tus empleados. Y no solo ahí, sino durante todo el año. Tú tienes que ir dando un reporte de cómo se está cumpliendo eso que tú has anunciado a principios de año, si me estoy desviando o no me estoy desviando. Pero es que va más allá, es, si me estoy desviando, te voy a decir cómo hay que hacer para que no nos desviemos. Y para mí eso es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, si quieres, es en el medio-largo plazo. Y una comunicación no efectiva es cortoplacista. ¿Y por qué crees que hay esta desconexión y esta falta de comunicación efectiva dentro de las empresas? Porque desgraciadamente la profesión de la comunicación es desconocida, está desvirtuada y está segmentada. Hay muchísimos departamentos en las empresas, cuanto más grande más hay, que asumen ese rol de comunicación sin tener una formación. Y es que no hay, por ejemplo, en España no tenemos formaciones universitarias que te formen a la comunicación. Ahora sí que hay un poco más, en mis tiempos no había. Ahora pues hay algún máster o tienes formaciones post universitarios que incluyen en el temario pues comunicación corporativa, pero es algo que está muy verde en España todavía. En otros países menos, pero es una tarea pendiente. Totalmente. De hecho, has hablado de formación universitaria, pero yo me iría incluso más. Es decir, al final la comunicación es una herramienta para cualquier persona, no solo universitaria. Yo a veces pienso que es un fallo del sistema educativo. Es decir, tendrían que dotarnos de este tipo de skills que son muy importantes en la vida, no solamente en el trabajo y en la empresa, sino es que al final nos estamos comunicando todo el rato. Y esa falta de comunicación para mí se produce o se convierte en problemas. Si no te comunicas bien, al final se van a producir conflictos, ¿no? Hay un tema que me gusta mucho que va al hilo de lo que estás diciendo y es algo que se trabaja todavía menos, que es la comunicación no verbal. Esto en periodismo, yo recuerdo que me lo metieron, pero era una asignatura, una optativa creo que le llamaban, y que duraba además, era solo en un segundo semestre, o sea, era muy cortita. Y esto es súper potente. La comunicación no verbal es lo más potente para una empresa hoy. Y bueno, luego seguramente salga el tema, pero con la digitalización, esto nos lo hemos zampado. Y hay muy poca gente que ahora mismo te ayude a suplir esa carencia el ausentismo de la comunicación no verbal. Y Totalmente. eso ayuda muchísimo. Mira, un ejemplo muy clarito. Las conversaciones en el WhatsApp. A que no es lo mismo poner buenos días sin un emoticono, sin un punto de exclamación. Si tú recibes un WhatsApp, yo ahora mismo te escribo, te pongo buenos días, Eduardo. ¿Qué piensas? Que está enfadada conmigo, que estás enfadado o algo. Ahí va.
¿Qué pasa si te pongo buenos días, Edu, con un punto de exclamación y un emoticono sonriente o con un sol o arcoíris, dependiendo del uso que hagas de los emoticonos? No, no transmite lo mismo. Total, es que además yo me recuerdo que con la pandemia tuvimos que vivir una situación en la que todo el mundo tuvo que irse a trabajar a casa sin estar preparados. Yo llevo trabajando en remoto, bueno, más de 10 años, mucho tiempo, y me pedían que diera charlas sobre esto. Y yo una vez en una charla me pusieron un ejemplo muy parecido a lo que me has dicho tú, porque la utilización del chat, que es algo que hemos estandarizado en las empresas, tenemos chats grupales, no solo a nivel personal, sino también a nivel de empresa, puede generar mucho conflicto, porque ahí hay una comunicación emocional, que has dicho tú, y esto cambia totalmente, cambia radicalmente la forma en la que percibe la otra persona. Entonces yo hablaba mucho de, ojo, que esto puede generar muchísimos malentendidos entre la empresa. Entonces, creo que la clave está en lo que has dicho tú, es decir, la formación, es decir, que nos den formación, que nos entrenemos en esto, porque es fundamental. Y has hablado de la digitalización y has abierto el gran melón, porque ahora nos ha tocado vivir una época en donde parece que se está estableciendo el trabajo híbrido. ¿Qué supone esto a nivel de comunicación, Macarena? Eh, Esa pregunta tiene trampilla. ¿Por qué tiene trampilla? Porque cuando hacemos esa pregunta, le estamos echando indirectamente la culpa al sistema de trabajo híbrido o remoto. Y el problema no está en el nuevo modelo de trabajo, el problema está en cómo lo implementamos y está en la comunicación. O sea, aquellas empresas que deciden implantar, y yo los aplaudo, un sistema híbrido o en remoto, tienen que estar preparados en comunicación para hacer esto. He visto empresas que, por ejemplo, sí que habían ya llevado a cabo esfuerzos importantes en comunicación y al llevar esta transición se han pegado un par de tortas, pero solo un par. Hay otras que no cuidaban en absoluto su comunicación, ni la interna ni la externa, porque al loro que hablamos de las dos, porque además para mí, sin una comunicación interna efectiva, no vas a tener jamás una comunicación externa sólida, sostenible. La palabra es sostenible en el tiempo. Y están estas empresas que no habían cuidado su comunicación previamente a lanzarse a un modelo híbrido y en remoto, y estos se han pegado un batacazo cuando por el COVID tuvieron que implantarlo y están echando marcha atrás ahora, cuando la solución, y las hay, es a través de profesionales de la comunicación, entre otros muchos otros, pero hay uno clave que es el profesional de la comunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos a trabajar en el híbrido, en un sistema híbrido o en un sistema remoto? Pues mira, tienes empleados pues que se sienten desconectados. Yo he tenido compañeros que se han sentido totalmente aislados. Lo que hemos hablado de la comunicación no verbal, la pierdes, porque además hay mucha gente que al haber pasado al remoto, cuando hay llamadas, si es que las hay, videollamadas, no ponen las cámaras. Te lo estás perdiendo y eso da lugar a muchos malentendidos y a muchos errores. Entonces, a mí, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho, es de Erika Dhawan, que se llama Digital Body Language, es decir, comunicación corporal digital, para que uno pueda tratar de descodificar a la otra persona, ¿no? A través de una videollamada, de cómo escribimos. ¿Esto cómo impacta también? Pues mira, esto impacta el rendimiento también de una manera muy sencilla. Cuando estamos todos en la oficina, tu manager directo, si lo tienes cerca, está observando cómo estáis trabajando, si hay un conflicto en el equipo o no lo hay, porque los pueden haber, está observando si tú llevas una semana pues que estás rindiendo menos, y al verlo directamente pues puede intervenir y puede ayudar. Cuando estamos trabajando desde la casa, es más difícil que un jefe, un manager, puede estar viendo esa observación y poniendo unas soluciones más rápido. ¿Cómo más? Se habla mucho del burnout ahora en España. Cuando uno está trabajando desde casa, es más difícil, o al menos
a una gran parte de la población le pasa, hacer interrupciones, ¿no? Cuando estás en la oficina, estás trabajando, de repente te llega un compañero, pum, y haces una pequeña pausa, haces un break. Llega la hora de la comida, todo el mundo lo sabe, te vas a enterar porque eres a uno que se está levantando, que no sé qué, y te vas a comer. Cuando tú estás trabajando aquí solo, no te enteras de cómo pasan las horas. Y dependiendo de cuál sea tu capacidad de concentración, no te enteras ni de que pasan las horas del día. Incluso a veces no te enteras de que está lloviendo. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? O hay gente que le pasa lo contrario, que necesita ese ambiente en la oficina pues para tener ese dinamismo, ¿no? Esa actividad o esa proactividad. ¿Qué más de problemas puedes tener? Una brecha con la tecnología. No todos tus empleados se pueden desenvolver de la misma manera con la tecnología que tú le pones a su disposición para que pueda hacer un trabajo en remoto o híbrido. Oye, pues esto, ¿cómo se hace? Pues, uno, con formación y dos, con comunicación. Oye, comunica a tus empleados todas las herramientas que van a necesitar para estar trabajando, fórmalos y mantener una comunicación con ellos de cómo van. Porque a menudo veo que se les hace una formación, pero luego no se les pregunta, oye, ¿cómo vas? ¿Te está costando esto? Venga, ¿qué te está costando? Pues si te está costando, venga, pues te pongo otra formación. Y luego hay un problema muy gordo también en el reclutamiento, en el onboarding, que no sé cómo se dice en español, el onboarding del empleado. En el reclutamiento, cuando tienes empresas que se han ido totalmente al trabajo en remoto y que ya incluso no tienen ni oficina física, pues para la persona o sea, para el candidato, pierde una cantidad de información brutal. O sea, si tú has ido a entrevistas físicas a una empresa, ahí ya estás viendo mucho del ambiente que se cuece allí. Esta información la pierdes. Con lo cual, por ejemplo, para el candidato, para saber realmente cuál es la cultura de la empresa, es más difícil. Para el onboarding, el que un empleado que acaba de llegar, que sepa dónde está entrando, todos los departamentos que hay, a quién puedo llamar en el caso de que me pase esto, quiénes son mis compañeros directos. Todo esto, si no pones herramientas de comunicación, lo pierdes. Es que lo que estás comentando es que es algo muy, muy habitual. Yo también lo veo en las empresas. Además, son medidas que no son complicadas en general. Es decir, estás comentando, hay una cosa que has dicho sobre el tema de la productividad, que está muy relacionada con la productividad y la concentración. Yo soy muy, muy fan del tema de la productividad, pero sí que he descubierto una cosa que está muy relacionada con lo que has dicho, y es que hay gente que pensaba que en las empresas, estos cafés que se hacían, esos breaks que hablas, eran, la gente está tomando café y no trabaja. Y yo he empezado a entender que eso forma parte del trabajo y que es lo más, y de hecho es enriquecedor, ¿vale? Porque si no, te ves en problemas como el burnout, como el tema de la salud mental, es decir, porque la productividad va hacia hacer más cosas. Y ese es un problema, porque muchas veces lo que tenemos que hacer no es más cosas, es hacer las cosas de forma más eficiente, pero también compensar y conciliar y cosas así, ¿no? Entonces, al final, esto lo he ido aprendiendo según iba pasando el tiempo. Me has comentado herramientas y demás. ¿Cuáles consideras que son las herramientas más importantes ahora en la era tecnológica que podemos utilizar? Porque está claro que la formación y la utilización de profesionales de la comunicación es indispensable. Sin eso, las herramientas no te valen de nada. Pero ¿cuáles son las herramientas digitales que recomendarías? ¿En general o para la cuestión del trabajo híbrido y remoto? En general, para la comunicación de las empresas. Evidentemente, ahora que estamos en trabajo híbrido, habrá algunas que potencien esto. Pues mira, para la situación en particular del trabajo híbrido y remoto, lancé en una multinacional un tour virtual. Un tour virtual que permite inmediatamente contextualizar para los nuevos empleados, saber cómo funciona toda tu empresa. Era un tour virtual que estaba nutrido de contenido multimedia. Tenías vídeos de compañeras. Esto también era muy útil para los clientes, para los potenciales clientes.
cuando pierdes la posibilidad de ir a visitar una empresa físicamente, es un varapalo para ellos. Bueno, pues a través de un tour virtual tú les puedes enseñar a los clientes de verdad, o sea, con imágenes, con quién van a trabajar. Esto para la confianza y la transparencia es fundamental. Si tú creas un nuevo departamento, lo metes en tu tour virtual y la gente tiene acceso directamente. Estaba nutrido pues no solo con infografías, pero con vídeos, ¿no? Que para mí los vídeos es lo más potente, ¿no? Para llegar a la gente. En general, aparte de este trabajo en remoto y híbrido, inteligencia artificial. Inteligencia artificial a tutti pleni. Sí, has sacado el tema del momento, está claro, porque nos está bombardeando este 2023 todo el avance que se ha producido con la inteligencia artificial, especialmente la IA generativa, ¿no? Ya han salido muchos motores, no solo para texto, que supongo que son los más potentes a nivel de comunicación, como ChatGPT o como BART o cualquier otro, sino también a nivel de imagen y demás, con otras alternativas. ¿Cómo puedes utilizar este tipo de plataformas o de motores de inteligencia artificial para potenciar tu comunicación efectiva? Pues mira, yo básicamente la manera en que lo uso es para análisis de datos. ¿Cómo me enfoco, ¿no? Cuando tengo una reunión con un primer cliente, yo hago un análisis previo de todos sus esfuerzos de comunicación hasta la fecha. Me voy a su página web, me voy a sus redes sociales, si por ejemplo está presente en LinkedIn, analizo todas sus comunicaciones de LinkedIn. Esto es ganar muchísimo terreno antes de llegar a sentarme con el cliente. Porque cuando tú llegas a una reunión, por ejemplo, una primera reunión con cliente, tú le vas a hacer, lo normal sería hacerle las preguntas directamente y que esas preguntas te ayuden a descubrir, ¿no? Pero son preguntas generales, puesto que no tienes ninguna visión previa. La manera en que yo lo abordo, desde que me he certificado en inteligencia artificial, hago todo ese trabajo previo, con lo cual las preguntas que hago son preguntas muchísimo más cibladas, es decir, me voy a por el punto de dolor muchísimo más rápido. Entonces, por un lado es análisis de datos. La otra parte en la que lo uso mucho es organización y eficiencia. Te pongo un ejemplo. Hay unas herramientas que son de reconocimiento de voz y análisis de voz. Yo esta herramienta la uso, es mi PAPA. Cada vez que voy a una reunión con cliente, yo se llama Fred, invito a mi amigo Fred. Entonces él me está transcribiendo toda la información. Yo termino esa llamada, ¿vale? Y le digo, dime todas las tareas que tengo yo pendientes y que tiene mi cliente pendiente. Y en un minuto después le envío un email para que él tenga todas sus tareas muy claras. Ahí ganamos una cantidad de tiempo brutal, porque lo más normal antes era, tú tienes a veces reuniones de 1 hora, de 2 horas, hay muchísima información en esa llamada y no todo el mundo es capaz de luego organizarse para ver todo lo que tiene pendiente. ¿Vale? Y el otro bloque donde lo uso mucho es en gestión del proyecto, ¿no? O sea, una vez que ya he tenido mi reunión, que ya he hecho la propuesta de cómo vamos a trabajar, le hago la presentación. Y en esa presentación a mí me gusta ponerlo con diagramas. Con diagramas y con líneas de tiempo. Bueno, pues esto con ChatGPT, después de haberle hecho yo todo mi análisis, le meto allí todas mis soluciones y le digo, hazme una línea de tiempo, hazme un diagrama. Y me lo da en segundos. Con lo cual mi trabajo es muchísimo más eficiente con mi cliente. Totalmente. Totalmente. Además, bueno, es ganar productividad. Yo creo que es un copiloto para ganar productividad, está claro. ¿Y en la comunicación interna dentro de las empresas también puede utilizarse esto? Por supuesto, bueno, está el tema del debate, ¿no? Todavía con la información que le estamos nutriendo a GPT. En comunicación interna yo lo uso mucho para estrategias, ¿no? La manera en que yo lo uso, debato mucho con él. Hay que tener en cuenta que para la gente que no esté familiarizada con ChatGPT, ChatGPT está nutrido con información que tú le vas dando. Entonces es un pe a pa.
Cuando yo le he preguntado por ejemplo, estrategias de comunicación, es muy básico. Lo que me escupe es muy básico. Entonces lo que hago es debatir mucho con él, ¿no? Es la divergencia, ¿no? Que llamamos, que ahí es un poco donde creo que está la diferencia entre gente que sabe usar bien el chat GPT y los principiantes. Y luego me ayuda eso, a ganar tiempo. Tú centralizas toda esa información y directamente pues creo la estrategia y de ahí saco la comunicación directamente. Entonces, ¿esto cómo me va a impactar? Pues que cuando antes no tenía recursos para poder abarcar comunicaciones personalizadas para los diferentes empleados que tengo, pues ahora lo puedo hacer. Totalmente. Pero no corremos un riesgo, que es algo que también hay un dilema ahora mismo, ¿no? Si todo, una de las grandes ventajas que tiene ChatGPT, este tipo de herramientas que están saliendo, es que son muy democráticas, es decir, todos las vamos a utilizar porque están al alcance de todos. Hay una versión gratis, una versión de pago, pero bueno, al final es bastante reducido el coste. ¿No corremos el peligro de que al final todos escribamos lo mismo, los mismos textos? Mira, sí, bueno, sí y no. Ahora mismo está pasando eso porque es muy reciente. Yo sí que identifico, yo veo posts en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, digo, esto es ChatGPT puro y duro. ¿Por qué? Pues porque lo que te acabo de comentar, o sea, tú lo están nutriendo personas, entonces te escupe siempre el mismo vocabulario y las mismas frases. Lo que hay que hacer es formarse para que te den resultados que sean acordes a ti. Yo trabajo mucho, o sea, a mí me ha hecho ganar tiempo la manera en que yo lo uso. Yo escribo mi post, por ejemplo, y se lo doy. Y le digo, pues mira, ahora quiero que me des 10 sinónimos para esta palabra. O sea, lo que hacíamos antes con un diccionario, ¿vale? Pues te lo llevas al chat GPT. Entonces es más rápido, porque antes te pasabas la vida buscando allí en el diccionario y ahora te lo da directamente. Entonces tienes que retrabajar todo lo que te dé. Es como con todo, es como cuando empezó Internet. Cuando lanzó Internet hubo mucho miedo, hubo un uso bastante inadecuado y bueno, poco a poco hemos ido tratando de hacer un uso más adecuado. Pues con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Estamos en una etapa muy temprana, pero poco a poco con formación y educación conseguiremos pues que cada uno elabore textos personalizados para cada uno. Sí, está claro. Yo además añadiría que la gente no tiene que ser vaga con ChatGPT porque no se trata de que te haga el trabajo, sino que te potencie, como has dicho, es un copiloto. Con todo el tema de la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas que están surgiendo actualmente, ¿cómo crees que se está moldeando el futuro de la comunicación? Vale, mira, hablamos de digitalización desde hace muchos años, pero yo creo que todavía no se ha consolidado. Vemos empresas que están peleándose con la digitalización. Hay empresas que todavía no se han digitalizado. Entonces va a ser consolidación. Por otro lado, consolidación de la inteligencia artificial. Creo que va a ser más rápida que la digitalización en sí. Y luego está el tercer elemento, que es el metaverso. El metaverso hubo hace como 2 o 3 años un boom, ¿no? Y un montón de empresas tecnológicas se lanzaron a crear metaversos, sin una idea clara de para qué hago esto y por qué lo estoy haciendo. En ese momento yo estaba trabajando en una multinacional y vinieron a preguntarme, me dijeron, pues me habían colgado el cartel de la innovadora en la empresa, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Hemos visto que está de moda y esto tenemos que hacerlo también nosotros. Y os dije, no, digo, vamos a echar el freno, vamos a darles unos meses a ver esto cómo cuaja. Digo, yo creo que no va a cuajar, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Pues que no cuajó. Y ahora sí que estoy empezando a ver aplicaciones del metaverso con sentido. Eh, y lo que creo que va a pasar en cuanto al metaverso en los próximos años va a ser lo mismo, se va a entender mejor para qué se puede usar y para qué se puede aplicar. Entonces, desde mi punto de vista, va a haber una consolidación paulatina de digitalización, inteligencia artificial y metaverso. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo además con el tema del metaverso, pero por una razón, bajo mi punto de vista, y es que nos estaban intentando vender un metaverso que no era un metaverso, que realmente era un videojuego, un Second Life moderno, y ahora sí que se están viendo que está actualizándose también el hardware con
muchos más dispositivos, más sensores y va a tener más sentido en el futuro. Vamos a cambiar un poco de bloque y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu perfil y además lo he comprobado cuando he entrado en LinkedIn y veo que casi todas las publicaciones que haces son en inglés, porque eres trilingüe y has trabajado en varios entornos culturales. ¿Cómo ha impactado esto en tu forma de ver la comunicación? Muchísimo, muchísimo, porque cuando estamos hablando de hablar diferentes idiomas, hay por detrás una vivencia en otros países o convivencia con personas de otros países. Entonces, esto, el primer impacto que tiene es que te hace desarrollar una empatía y una sensibilidad cultural que de otra manera es más difícil conseguir. Esto es, por ejemplo, muy positivo cuando vas a trabajar en una empresa, en una multinacional, en una empresa que es global. Pero al tener esa capacidad, incluso si no vas a trabajar en un ambiente multicultural, ese esfuerzo de empatía que tú has hecho, ¿no?, de sensibilidad cultural, lo vas a tener. Entonces, me ha hecho más empática. Y creo que una persona que trabaje en esos ambientes o se vaya a vivir al extranjero va a ser más empático y sensible, ¿no?, en términos culturales. Luego esto también te hace tener una perspectiva más amplia. Por ejemplo, al haber estado trabajando con otras culturas, con otros países, pues veo prácticas que, por ejemplo, aquí en España no se han hecho, ¿no? O viceversa, que en España sí que se hacen y en el otro país no. Pues me las traigo. Y luego lo último es, pues eso, la flexibilidad lingüística y lo que hablábamos con la inteligencia artificial. A mí me encantaría poder ver en empresas donde tienen empleados de diferentes países, pues que llegue un momento en el que yo te pueda enviar la comunicación en tu propio idioma, porque por mucho que llegamos a tener un nivel nativo, no es igual. No es igual. Hay pequeñas sutilidades, ¿cómo se dice en español? Subtilities, Sí. sutilidades, sutilezas. Sí, bueno, sí, hay matices, sí, está claro. Matices, sutilezas que es bastante más difícil conocerlas. Totalmente. Además, yo me iría no solamente a una empresa que tenga empleados de varios países y con varios idiomas y culturas, sino también muchas veces las empresas van a diferentes mercados. Y entonces, la pregunta es, hilándolo con tu experiencia, ¿cómo puedes adaptar tu estrategia de comunicación a diferentes mercados distintos, a diferentes objetivos? Bueno, a los mercados ahí estamos hablando de comunicación externa y en ese sentido, por ejemplo, es fácil cuando puedes, con las redes sociales puedes crear diferentes páginas, ¿no? O sea, por mercado laboral y entonces pues le nutres de contenido que es interesante para ese mercado. Ahí lo que es muy importante es estar al corriente de lo que necesita ese mercado, ¿no? Un análisis de mercado específico por cada país y entonces en ese sentido le metes las comunicaciones, aparte de en su propio idioma, respondiendo a las necesidades ese en particular. En el caso de la comunicación interna, por ejemplo, si no tienes posibilidad de desarrollar comunicaciones personalizadas, mi recomendación es tratar de que los mensajes sean neutros, o sea, asegurarte de que no hay ningún sesgo que pueda excluir a ciertos empleados. Luego hay una premisa que es usa siempre un lenguaje claro y simple, pero no solo el lenguaje, sino la estructura de la frase, ¿no? Para que sea muy fácil de entender para todos, porque hay gente pues, que tiene un nivel del idioma que sea el común en la empresa y otra gente que tendrá otro. Y luego este pilar último que he visto que se está haciendo cada vez más y es educar a los empleados a la conciencia cultural. Hay empresas que veo que dicen vamos a imponer el día de la cultura black, ¿no? Pero es que va mucho más allá. Es, por ejemplo, hay en una empresa había un equipo de trabajo que
Tú le enviabas un email y literal, un minuto después te estaban escribiendo por el chat, oye, que te he escrito un email, respóndeme, ¿no? Ante esto, hay mucha gente que se pone muy nerviosa y que se enfada con el compañero. ¿Por qué? Porque no entiende que quizá ese equipo, la cultura de ese equipo, su manera de trabajar es productividad al 100% y que si yo te envío un email estoy esperando que me escribas al menos para decirme gracias, he recibido tu email. Entonces, dale, dale. Totalmente. De hecho, ahí has tocado una tecla que para mí también es clave dentro de la comunicación y dentro del trabajo, que es la versión de comunicación y trabajo síncrono y asíncrono. Y esto, mi pregunta también va por ahí. ¿Cómo lo podemos mejorar a nivel de gestión? Pues yo creo que es, como te digo, a través de educación. Educación y formación. Y la comunicación. Van los tres de la mano, son los tres pilares fundamentales. No, totalmente. Macarena, yo viendo tu perfil hablas de una empresa que se llama Speakcom. ¿Cómo surge Speakcom y cuál es la misión que tiene esta empresa? Pues mira, Speakcom surge como un poco como el whisky, el Yamazaki de 18 años de maduración. Em, pues surge pues a través de eso, de haber trabajado en muchas áreas. Trabajé en el Consejo de la Unión Europea, en una embajada, en instituciones públicas, he trabajado en empresas privadas, he pasado del periodismo al sector audiovisual, a la radio y a la comunicación, ¿no? Y, y llegó un momento en el que dije, bueno, es el momento en el que todo esto está muy, muy madurado, muy destilado y es el momento de que los clientes lo disfruten directamente, ¿no? Y que mi misión con Speakcom es ayudar a las empresas a que no se desmoronen porque no entienden cuál es el rol de la comunicación. Bueno, es una buena misión teniendo en cuenta cómo vivimos hoy en día. ¿Y alguna historia bueno, pues de todo el trabajo que estés haciendo? ¿Qué ejemplos podrías dar de mejoras que se realizan en la empresa? ¿Qué resultados que obtiene? Pues mira, te pongo el ejemplo de mi primer cliente. El- Perdona, voy a retrotraerme porque Ujú. otra de mis misiones es dejar huella para que cuando yo no esté, que tú puedas funcionar solo. Y es un poco lo que ha pasado con este primer cliente, ¿no? Que fue el que hizo que me lanzara a montar la empresa. Em, es una empresa alemana, em, montó su negocio y sin tener ni idea, pues ni de marketing, ni de ventas, ni de comunicación. Después de 10 meses funcionando, pues no tenía clientes directamente. Y entonces me llama, esto fue pues vía vía, me dice, oye, necesito una persona de confianza porque he montado mi empresa hace prácticamente un año y no me llegan clientes y esto no se me sostiene. Y, y entonces no tenía ya presupuesto, prácticamente, porque se lo había zampado todo Claro. en los 10 primeros meses. Y entonces, sin presupuesto de ningún tipo, nos fijamos un objetivo y el objetivo en 4 meses lo cumplimos. Bueno, nos falta un 10%, pero vamos, la empresa a día de hoy puede subsistir y esto ha sido sin tener ningún presupuesto. Y ha sido todo a base de comunicación, o lo que llaman ahora inbound marketing. Comunicación pura y dura, organización y productividad con inteligencia artificial y sobre todo creatividad, porque cuando no hay dinero sale la creatividad y sobre todo por un entendimiento mutuo con el cliente, que para mí esa es la clave. Totalmente, totalmente. De hecho, hay algo que sí que veo que hablas mucho de ello y es la estrategia de hacer comunicación personalizada y de personalizar y demás. ¿Nos puedes extender más esto? Porque entiendo que no es lo mismo, cada empresa somos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos
entrar en este tipo de estrategias personales? A ver, por ejemplo, la manera en la que yo lo abarco, ¿no? Como te digo, primero hago ese análisis antes de sentarme con el cliente, entonces ya voy con muchísima información. Luego tengo la Discovery Call, que es la primera llamada de contacto con el cliente. Y después de eso le mando un formulario con preguntas muy específicas. ¿Por qué le mando ese formulario? Porque muchas veces cuando estamos escribiendo, estamos poniendo sobre papel, vamos a descubrir problemas que no teníamos, o vamos a ver problemas que no tenemos ahora, pero que sabemos que vamos a tener en el futuro. Entonces, con toda esa información que he recabado, voy a empezar una auditoría, que le llamo, que me parece un poco feo el nombre, pero es una auditoría en toda regla, no es un análisis. Entonces voy a identificar con el cliente todas las personas con las que me debo de reunir. Y entonces luego me voy a ir a sentar con todas esas personas y voy a hacer un análisis. Y con todo ese análisis luego me voy a ir al cliente y le voy a hacer una solución todoterreno. Dependiendo de cómo sea la empresa y del problema que haya, pues abarcaremos un área o dos, o abarcaremos todas. Y luego lo vamos a ir construyendo sobre la marcha, pero la clave es que vamos los dos de la mano, porque es posible que yo te lance de repente una campaña de comunicación y luego tú vas por otro lado y haces una acción y te la cargas totalmente. Entonces es un trabajo de equipo con el cliente, o sea, tenemos que ir de la mano, y ahí es donde viene la personalización de la que hablo mucho. Además es que está muy hilado con lo que has hecho al principio de lo de dejar huella, porque al final estás entrenando a tu cliente y esto, porque hay conceptos como auditoría que has dicho que está muy manido y que al final queda un cierto hilo de algo malo que no es cierto, igual que consultoría, que está como muy desvirtualizado la palabra consultoría, que suena como muy caro, ¿no? Es extraño. Entonces, hablando del tema de las habilidades, que me parece muy interesante porque creo que es hacia donde las empresas, como has hecho tú, es educación, es adquirir habilidades. ¿Cuáles crees que son esas, que ahora lo llaman power skills, o esas habilidades para, a nivel de comunicación, que deberíamos tener en las empresas? Pues mira, la primera es observación. Esta no la he visto en ninguna, ¿cómo se dice? Job position, no la he visto por ningún lado. Pero es que sin observación no hay empatía. Sin empatía es difícil hacer una escucha activa. Y aquí meto una puntillita en la escucha activa, porque creo que es algo que se nos olvida muchas veces. Escucha activa se suele entender como te estoy escuchando, tú me estás haciendo ahora una pregunta y yo te la estoy escuchando. Pues hay una cosa que es fundamental y es escuchar los silencios. Los silencios, personalmente, para mí, hablan más que las respuestas en sí. Te pongo un ejemplo si quieres. Otro de mis clientes ahora es una escuela de formación y tenemos un grupo de WhatsApp con los alumnos. Hemos hecho muchas ediciones y hay un módulo en particular que tendría que generar muchas conversaciones y no las hay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay ese silencio? Bueno, pues me he puesto a investigar y pongo una solución para eso. Y me quedo con la última, y es la proactividad. Porque la proactividad no es solo, yo tengo muchas iniciativas, no, se es proactivo para seguir aprendiendo continuamente. Y creo que estas son las bases para poder aprender las otras soft skills, porque si tú no tienes esa apertura para seguir aprendiendo, no solo no vas a poder aprender de una herramienta que te ponga porque te vas a trabajar en remoto, es que no vas a poder aprender otras herramientas blandas que vas a necesitar como profesional y como persona. Totalmente. Totalmente, ¿no? Es que al final son muy importantes la adaptabilidad, esa capacidad que tienes de ser proactivo me parece fundamental. Ahora, con todo el recorrido que hemos hecho a comunicación interna, comunicación externa, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, si podrías darle algunos breves consejos a las empresas que están escuchándonos y que empiezan a ser conscientes del problema de comunicación que muchas veces tienen tanto interna como externamente, ¿cuáles serían esos consejos? Busca ayuda. Busca ayuda. O
sea, no hay ningún problema, ninguna vergüenza en pedir ayuda. Si en tu empresa, por ejemplo, no tienes un departamento de comunicación o un responsable de comunicación, una persona que sepa, pide ayuda, búscala, infórmate al menos. O sea, si ahora mismo, estoy pensando ahora mismo en la persona que nos pueda estar escuchando y que siente que algo le falla y no sabe el qué. Pregunta. Mira, esto me ha pasado esta semana, ¿no? Me reuní con una clienta ahora por otro tema. Y ella me suelta en un momento de este café que estábamos echando, dice, yo quería verte. Digo, ah, sí, ¿por qué? Dice, porque yo creo que tú me puedes ayudar. Dice, no sé cómo, pero yo creo que tú me puedes ayudar. Pues efectivamente, o sea, después hice todo el proceso que he explicado antes, ¿no? Y hemos descubierto pues que tiene miles de procesos y flujos de comunicación que son muy poco eficientes. Pues nos ponemos manos a la obra. Entonces, para mí lo primero es pregunta y mira a ver si tienes un problema real y si ese problema tiene solución. Y si tiene una solución, ¿quién te la puede dar? Y luego, para mí una fuente muy importante de información es LinkedIn. LinkedIn es muy potente, es muy potente. Tienes a gente muy fundamental allí, muy tocha, que está compartiendo información muy útil para ti. Pero es que también puedes aprender, conocer que hay formaciones que se están lanzando a las que te puedes apuntar. Pero es que también tienes las páginas de las mismas empresas que están ahí y que puedes descubrir qué empresa podría estar ahí para ayudarte. Lee mucho, vas a conocer a personas que te pueden abrir puertas, que te pueden ayudar. Pero lo primero es pregunta. De hecho, ahí me recuerda el tema de la vulnerabilidad, de que somos vulnerables y tenemos que reconocer la vulnerabilidad. Eso me gusta como lo has explicado. Macarena, ¿dónde te podemos encontrar? A todos los Pues que están... por supuesto en LinkedIn, Macarena Quijada, y luego en LinkedIn veréis la página web que es speakcom.com, que es Hablemos de Comunicación, justamente. Me podéis escribir por LinkedIn, tenéis mi número de teléfono, tenéis mi email y seguirme ahí. Mira, yo espero ser una de esas personas que pueden ayudaros a solucionar algunos problemas. Ahora acabo de iniciar una serie, unas guías con problemas típicos que nos pasan a todos. Por ejemplo, llega un nuevo jefe, tienes a todo el mundo allí con rumores a tutipleni. ¿Cómo abordo esto? Pues te pongo una guía que es gratuita de cómo hacerlo antes de la llegada, mientras que llega y después de la llegada. Totalmente. Es que yo sigo las guías, le recomiendo a todo el mundo porque además es algo que creo que nos estamos enfrentando constantemente. Como todo cambia tan rápidamente, las empresas tienen que estar cambiando su cultura. Es un cambio cultural constante y creo que la potencia de lo que haces está sobre todo en cómo comunicar internamente ese cambio cultural, que para mí es la herramienta fundamental, porque si no nadie te acompaña. Tú puedes decir, vamos para allá, pero si no eres capaz de comunicarle a la gente por qué vas para allá y cómo lo vas a hacer, si estás, no logras nada, ¿no? Totalmente, lo que hemos dicho en algún momento, sin comunicación interna efectiva no puede haber una comunicación externa sólida y sostenible. Te vienes abajo y va a salir, tarde o temprano va a salir. Exacto. Bueno, pues solo me queda darte las gracias por haber participado en el podcast. Yo creo que has sacado un montón de herramientas de comunicación que podemos utilizar, que no son complicadas y sobre todo me quedo con parte de la primera premisa, eres vulnerable, pide ayuda cuando lo necesites realmente. Pues Edu, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, como te he dicho antes, soy tu fan número uno, creo que haces una labor muy importante por todos y a aquella gente que nos está viendo ahora mismo, preguntad, aunque no sepáis qué preguntad, escribid, seguro que descubrís soluciones, historias, conexiones muy potentes. Pues nos vemos por las redes. Nos vemos por las redes. Gracias.